Gloria a Dios y a su nombre, gloria, amén. Bendito sea Dios. En esta hora vamos a orar para dar inicio a este devocional, amén. Creyendo en el Señor, que el Señor va a hacer un milagro en esta hora y que esta palabra va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Señor Jesús, Dios y Todopoderoso, en esta hora, Señor, me presento delante de usted como un siervo, Señor, para honrarte y bendecir tu nombre, Jesucristo. Tu Espíritu Santo se mueve. Tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en la libertad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret nos declaramos en victoria, Señor, por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, gloria al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios. En esta hora, amigo que me está viendo, gloria al Señor Jesús, yo le invito a que abra su Biblia. En el libro de los Hechos, gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 5, gloria al Señor. Versículo 12, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y a su nombre, gloria. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Era número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Y al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún en las ciudades vecinas venían trayendo los enfermos y atormentados y espíritus inmundos, todos eran sanados. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, mi Dios amado, conforme a tu piedad, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor. Ilumíname, Señor, para que este siervo, Señor, pueda hablar palabra tuya, mas no palabra de hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Les saludamos a cada uno de los que están conectados en esta hora. Vamos a predicar bajo el tema, gloria al Señor, la unidad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todos los apóstoles estaban unánimes. Gloria al nombre del Señor. O sea, juntos. Amén. Y hacían grandes prodigios y maravillas. Recordemos, gloria al Señor, que fue una de las instrucciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Gloria al Señor Jesucristo. Fue una ordenanza de Dios. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, ellos permanecieron hasta que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Igual dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, juntos. Que de repente llegó un estruendo del cielo como un viento recio, el cual azotaba la casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero aquí nos vamos a enfocar un poco en el apóstol Pedro. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, un hombre que venía de la pesca, que venía del Señor de la profesión de pescador,
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero un día el Señor lo llamó y le dio una promesa. Y esta promesa se cumple acá. Que le dijo que dejara las redes. Porque ya no iba a ser pescador. Ahora sí que la redundancia, el pescador de peces, sino pescador de hombres. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pedro, el Señor, anduvo con el maestro y vio cómo el maestro sanaba, vio cómo el maestro, gloria al Señor, liberaba, vio, gloria al Señor, cómo el maestro resucitaba. Él fue aprendiendo del maestro. De hecho, todos los discípulos, los 12 discípulos, incluyendo Judas, el que traicionó a Jesucristo, aprendieron grandes enseñanzas del maestro. Y Jesús, gloria al Señor, conforme iban pasando el ministerio, gloria al nombre del Señor, el apóstol Pedro fue llenándose, gloria al Señor Jesucristo. Pero, gloria al Señor, pero tenía que recibir la promesa del Espíritu para que Dios pueda utilizar al apóstol Pedro. Amén. Recordemos, gloria al Señor Jesucristo, que Pedro era muy impulsivo, era muy... Gloria al Señor, hacía las cosas rápidas y sin pensar, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pedro negó a Jesús cuando iba rumbo al Calvario. El apóstol Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados que cuando iban a apresar al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue el apóstol más impulsivo, se podría decir. Porque Juan, el Señor Jesucristo, era más dócil. Los demás apóstoles también, pero Pedro siempre quería llevar a la delantera. Y por eso Dios vio la capacidad de Pedro. Dios, no es que los apóstoles, los 11 apóstoles restantes, no supieran. No, claro, Dios los utilizó. Pero dice la palabra que acá habla más del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Capítulos después dice que Pedro y Juan estaban predicando en el nombre de Jesucristo y gloria al Señor, y los gobernantes decían: ya no prediquen más en este nombre porque alborotan al pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Dice que estaban unánimes. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Imagínense ver, gloria al Señor Jesucristo, milagros. Y quizás el Señor Jesús, gloria al Señor, cuando estuvo en esta tierra les enseñó, les exhortó, los instruyó. Porque dice la palabra que Jesús les dijo: si ves esto, cosas mayores harán vosotros también. Gloria al Señor Jesucristo. Si Jesús levantaba un muerto, si Jesús sanaba, gloria al Señor, sanó a la mujer del flujo de sangre, si sanó, gloria al Señor, a la mujer enjorobada, si sanó, gloria al Señor, a Bartimeo el ciego, dijo: cosas grandes van a hacer vosotros más que estas. Gloria al Señor, es una promesa de Dios, amén. Y dice y los que creían en el Señor aumentaban. Aparte, gloria al Señor, que el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, tenía un ministerio evangelístico enorme, porque cada prédica, cada sermón que él hacía, multitudes se convertían, multitudes se acercaban a Dios. Recordemos que en el día de Pentecostés se acercan y le dicen: gloria al Señor Jesucristo, varones hermanos, ¿qué haremos? Al Cristo que tú crucificaste, este le ha hecho Señor y Cristo. Pero Pedro se levantó y gloria al Señor, y dijo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro llevaba la delantera de los apóstoles, era como el líder de los apóstoles, gloria al Señor. Dios depositó en Pedro esa valentía, Dios depositó en Pedro ese espíritu evangelístico, que Pedro no le tenía miedo a nadie, que Pedro, gloria al Señor, que dice que era necesario obedecer a Dios,
antes que a los hombres. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro fue testigo del poder del Nazareno. Y dice que las personas sacaban a sus enfermos a las calles con todas sus camas, o lo que se conoce como camillas. Los sacaban para que cuando el apóstol Pedro pasara con la sombra de Pedro, se sanaban a los enfermos. Imagínense que tan solo con esa sombra se sanaba, se liberaban. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y grandes maravillas pasaban y venían de diferentes regiones de Jerusalén, trayendo a los enfermos, trayendo a todos, para que tan solo con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. ¡Qué milagro tan grande! ¡Qué grande Dios! ¡Qué poder tan grandioso había puesto Dios en el apóstol Pedro! Y muchos hoy dicen, no, yo no puedo servir al Señor, mira cómo soy, mira mi temperamento, mira mi esto. Y el apóstol Pedro también era así, pero Dios lo utilizó. No es el que corre, dice la palabra, sino es el que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia, y es el Señor, y Él dice la palabra de Dios que Él reparte. Pero no porque unos tengan dones diferentes, seamos de diferente. No, dice que unos dones de sanidad, dones de hacer milagros, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Lo que reposaba en el apóstol Pedro no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Aleluya. Aleluya. No era Pedro. No, porque yo me llamé Pedro, ya voy a sanar al enfermo. No, era porque el Espíritu Santo. Era porque el Espíritu de Dios estaba en el apóstol Pedro. Recordemos también el Señor Jesucristo, que Dios utiliza diferentes formas. También el Señor, la Biblia nos relata sobre los pañuelos de Pablo, que tan solo con tocar los pañuelos de Pablo eran también sanados. Dios utiliza diferentes formas para hacer milagros. Pero siempre si se dan cuenta, el Señor, que las personas que se consagran a Dios, se meten en oración, se meten en ayuno, se meten en intimidad con Dios, Dios los utiliza de gran manera. Dios los utiliza de gran manera, gloria al Señor. Con tan solo con algo Dios puede hacer el milagro. Recordemos también que el profeta Elías, cuando fue arrebatado, Eliseo quería, gloria al Señor, la de Elías. Quería la unción que tenía Elías, pero en la capa de Elías se había quedado la unción, porque cuando uno está con Dios, todo es consagrado para Dios, todo, gloria al Señor Jesucristo. Y Pedro, Dios quiso, y Dios se quiso glorificar a través de la sombra de Pedro. Dios quiso glorificarse a través de la sombra de Pedro, pero no era Pedro, no era la sombra, era porque él tenía a Dios en su vida. Pedro era el canal de bendición para los demás. Aleluya. Y no es yo para vanagloriarme. Yo no merezco gloria. Yo no merezco adoración. Al único que se merece es santo. Pero ahorita Dios me está utilizando como ese canal de bendición para transmitir su palabra. Y yo creo que a través de sus mensajes Dios va a hacer un milagro.
Gloria al Señor, puede recibir su sanidad, puede recibir su milagro, puede recibir su liberación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El apóstol Pedro, cuando iban a subir al templo de la Hermosa y se encontró a un cojo de nacimiento y él pidiendo limosna, y dice que lo vio Pedro y Juan y le dijo: Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al nombre del Señor. Pedro estaba lleno del poder, lleno de gloria, lleno de gracia, y hoy todavía sigue moviéndose Dios. Hoy Dios puede llenar nuestras vidas de tal manera que nada más con decir la palabra, Dios actúe, Dios sobre, Dios sale, Dios se glorifique, aleluya. Pero necesitamos vivir consagrados al Señor, necesitamos vivir en integridad con Dios. Porque gloria al Señor Jesucristo, también los demonios saben si usted y yo vivimos en santidad. Porque recordemos que dice la palabra de Dios, un versículo más adelante, que unos intentaron sacar demonios y le dijeron: el Dios que predica Pablo. Y los demonios le contestaron: nosotros conocemos al Dios que predica Pablo, pero ¿tú quién eres? Ellos no tenían autoridad, pero cuando Dios nos da autoridad del cielo, nosotros podemos hacer conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, si el enfermo se sana, gloria a Dios, que Dios nos utilizó. Pero si la voluntad de mi Señor no está que se sane, gloria al Señor Jesús, pues no se sanará. Pero Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad del cielo para poder hacer que las cosas sucedan. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el milagro. Y dice el 4:23, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba la gracia sobre todos ellos. Oh, y abundaba la gracia, y abundaba el poder, y abundaba la gloria. Aleluya, bendito sea Dios. Gloria a Dios, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bajo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Oh, recibe, llénate del Espíritu Santo, llénate, dile al Señor: lléname de tu poder, lléname de tu unción, lléname de tu gracia, lléname de tu poder, Espíritu Santo. Tócame, Señor, tócame, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita todo lo que estorbe en mi vida, y quita y lléname de tu poder, lléname de tu gracia, lléname, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, lléname. Ahora, Espíritu Santo, toca. Ahora, Espíritu Santo, liberta. Ahora, Espíritu Santo, llena. Pon unción, pon poder, pon autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, llena. Y que ya va la vacía, la basara, va llena, Padre, llena, Dios, Espíritu Santo, lléname, recibo el milagro, recibo la unción, recibo el poder del Nazareno, recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a dar gracias a Dios por este devocional. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
Gracias le damos, Señor, por esta palabra, Padre, de aliento, de vida, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Podemos a cantar esta alabanza. Gloria al Señor Jesús. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Salvo quiero ser, Señor, y en tu viña trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Salvo quiero ser, Señor, y en tu viña trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Y bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Y bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Amén. Y en el nombre de Cristo sea la gloria. Amén. Vamos a orar para ser despedidos de este devocional, manos de su presencia y del Señor Jesucristo. Estamos casi a mitad de semana. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que hará. Amén. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret me postro, Señor, delante de tu presencia, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, mi Dios. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, purifícame. Gracias, Dios mío. Bendice, Señor, este video, Señor. Que llegue, Señor, a los confines de la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga.